pasar un cuadro de acá para otro país. Bueno, al respecto, como hay precisamente en este momento una situación muy conflictiva en cuanto a esto que vos decís, salvo la fotografía que está exceptuada, justamente hubo ayer una reunión en donde participaron la nueva Comisión de Galerías de Arte, directores de museos, miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembros de Portal, miembros de todas las organizaciones nacionales que están involucradas en este tipo de cuestiones, porque es muy complicado, como vos decís, en cuanto a impuestos y a costos, porque hace poco tiempo salió una nueva ley que obliga, por ejemplo, si yo, pintora, que quiero exportar mi obra, tengo que hacer los mismos trámites que el señor que exporta limones. Entonces los artistas, por supuesto, están reclamando y tratando de que se firme otro tipo de acuerdos, porque ni en cantidad ni en costos, o sea, para mí o para un artista pagar un despachante de aduana es un costo alto. Pero bueno, para el que exporta limones, se exporta millones de limones y también tiene que pagar un despachante de aduana. Entonces es una nueva ley sobre la cual se está trabajando ahora, porque antes lo hacía directamente el artista o un gestor cultural, no hacía falta que hubiera un representante con título de despachante de aduana. Entonces es un honorario más que te carga mucho cuando un artista quiere participar en ferias internacionales para vender su obra, incrementa mucho el costo. Si el artista está vivo o ha fallecido, si es tuyo el cuadro y lo querés sacar, es bueno, una esto es toda una cuestión que está grabada. Sí. Una amiga mía, compañera del colegio, es nieta de Butero, pero vive en España. Cuando falleció su madre, se quería llevar el cuadro que tenía la mamá en el living. Y Butero es una obra con empaste, sí, que hay que, no puedes hacerte un rollo. No puedes hacer el rollo, ponerlo dentro. Y aparte no correspondía desde lo legal. Y bueno, ella asumió pagar, de acuerdo a la tasación, hay un porcentaje, si el cuadro vale tanto, vos tenés que pagar por la ley argentina X valor para sacarla del país, si pasa cualquier cosa. Es un patrimonio. Ella lo hizo porque quería tener Butero en su living en Madrid y finalmente llegó a la conclusión de que en la Argentina se había educado en la escuela pública, en la universidad pública, y que pagar eso de impuestos era como devolverle al país algo que ella había recibido a lo largo de toda su vida, porque había estudiado medicina gratuitamente, había ido a un buen colegio público donde había aprendido idiomas gratuitamente y le pareció que era honesto y justo. Ahora, los coleccionistas importantes, por este motivo, como ellos también tienen que pagar, hay muchos, como la señora Fortabat, que los cuadros más importantes los sigue teniendo en Europa, o los tenía en su departamento en Estados Unidos, y no los traía porque tenía que pagar para traerlos. Por ahí, si los quiere vender y los quiere vender allá, después tiene que volver a pagar para... Si la herencia se quiere rematar en crisis, lo tiene que sacar, porque hoy todo esto ya en el mundo, todo funciona de una manera más transparente también. Por ahí en otra época las cosas se hacían de otra forma y hoy ya no. Ese es el problema. Así que sí, están todos protestando y todos preocupados, porque esta es una legislación local en donde también es complicado llegar con obra. En Estados Unidos hay más, en este sentido hay mucha apertura, lo cual hace que uno llega con cuadros para una feria y nadie te pregunta. Te los revisan, te los pasan por la máquina para que no lleven drogas, pero por si fuera ese el caso, pero no hay como... Por eso se hacen tantas ferias con tanta obra internacional, porque la gente puede llevar, las galerías pueden mover obra... En Europa también te pasa eso, que podés mover algunas... En otros países podés mover algunas obras, pero acá es un problema.
Podría sacarlo de traer, al final terminás metiéndolo en la valija de la ropa y nadie se queda en nada y se acabó. Pero no es el hecho, ¿no? De que si es una obra grande no puedes sacar y tenés 20.000 problemas. Por eso es que se están reuniendo. Ayer, justo recién, hoy en esta reunión que tuve, hablaban de eso. Bueno, este es un artista inglés que fue invitado también a participar en la Bienal. Lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es un tipo de obra de arte que, como vimos en el caso de Fontes, que ella hace obra de pequeño formato, a veces para este tipo de eventos se plantean escalas o posibilidades de trabajar en una gran escala. Pero el caso de este artista, Damien Hirst, es realmente choqueante en escala y en costo de esa escala, porque claro, las escalas de las cosas también conllevan un costo. Acá dice tesoros de el hundimiento, wreck, de El Increíble. Entonces vamos a escuchar ahora lo que presentó este artista inglés. Este artista inglés forma parte, esta es una cabeza de medusa. Sí, de Urbona. Este artista siempre busca, y no ha tenido, como vamos a ver en su obra anterior, que es muy choqueante al final de esta presentación, choquear al público. Este grupo, él pertenece a un grupo de artistas ingleses que son los nuevos artistas famosos ingleses. Hubo una agencia de publicidad, Saatchi & Saatchi, que empezó a coleccionar arte y que en algún momento descubrió al grupo de jóvenes artistas, ahora ya no tan jóvenes, a que pertenecía Hirst, y los alentó a producir y los alentó en un múltiple sentido, les compró, los coleccionó. ¿Qué es lo que pasa cuando se dan esas dinámicas, que acá en nuestro país no es tan fácil ni ocurre tanto? La dinámica en donde el coleccionista, que así es el juego del arte, digamos, ¿no? Hay si ustedes leen un libro sobre cómo funciona el arte en el mundo, funciona en los tiempos modernos de una manera distinta hacia el parámetro tradicional del arte era que el artista se cotizaba su muerte, ¿sí? Entonces la gente siempre que hacía empezaba a comprar obra cuando pensaba que el artista estaba a buen precio y apostaba a que si faltaba poco tiempo para que se muriera y había hecho una buena carrera, la obra iba a subir su valor en el mercado. También las lecturas que se hacen son si el artista es activo, si el artista gana premios, si el artista tiene una carrera local, si el artista tiene una carrera internacional a la vez que local. Son todos factores con los que analizan la compra, los que además de comprar porque les gusta, compran entendiendo que están haciendo una inversión y con una expectativa de lucro, mejora económica o de inversión, el arte como inversión. Esta obra en bronce, sin cabeza, como vemos, está en el centro de uno de los palacios y es parte de esta presentación de Damien Hirst, que formaba parte de este grupo de artistas y que entre sus coleccionistas, además de Saatchi & Saatchi, se encuentran también algunos otros millonarios que obviamente han respaldado esta obra. Hay una situación en los artistas, en un grupo de los artistas internacionales famosos de hoy, que ya no es como no son como Van Gogh ni como Picasso, tienen un perfil mental donde ellos también son como inversionistas en sí mismos, tienen como una gran claridad acerca, o sea, ya ellos mismos no están esperando ser muy mayores y como conocedores de esta tradición, ellos quieren que su obra valga en vida.
Entonces, conocedores de eso... Pero además se adaptan a la realidad de hoy. Ese es el tema. Están informados, ya no hay esa cosa romántica. Son muy pragmáticos. El amarillo de Bangkok ya se pierde, digamos. Se pierde, porque hoy en realidad el mundo lo que te ofrece es esto. Te ofrece la lucha, la fuerza, el avasallar a otro, porque ese pie está avasallando, ¿no? Por eso esta gente joven tiene esta estructura. Así es. Esta gente que ya no es tan joven, ahora vamos a ver después de la edad de Hertz, tiene otra mentalidad, ¿entienden? No estamos hablando de bajo el paraguas del romanticismo, sino que son personas que están muy adaptados, a su vez de ser artistas, a entender la lógica del mercado actual y la lógica del mundo actual. Igual pretenden y quieren y dicen cosas con su obra. Está abierta en la Laguna de Venecia hasta el 3 de diciembre y está concebida como una superproducción de aventuras. Ahora vamos a ver por qué. No es esa sola obra, así como en el caso argentino nosotros vimos El problema del caballo y es esa sola obra, la obra de Damien Hirst que presenta en Venecia es una multiplicidad de obras en tamaños, en lenguajes, en formatos, en donde él cuenta que todo forma parte de esta historia, por eso habla de ese relato, la historia del naufragio. Entonces, el eclecticismo espacio-tiempo, ¿ecléctico qué es? Lo ecléctico es lo que es como una mezcla, ¿no? Lo que no tiene tanta pureza, lo ecléctico. Toma de aquí y toma de allí, de distintos lugares. Es en este caso que él presenta como parte de ese tesoro patrones del arte mesopotámico, griego, romano, chino, indio o azteca, lo cual desmiente toda posibilidad de que semejante colección hubiese estado reunida en la época histórica que él relata. Por eso se habla, ahora van a entender por qué, el artista presenta una serie de videos, que luego con la ayuda de Pedro vamos a tratar de ver uno de estos videos. Los videos son videos donde él muestra el rescate. Es decir, que además de las obras que produjo, él generó en la presentación en Venecia, hay pantallas donde lo que se ve es esto, videos donde hay buzos rescatando esas mismas piezas del fondo del mar. Lo que hizo con esto es sumar a la presentación de sus obras un documento como es hoy en día el video, la fotografía, que se supone, entre comillas, que da veracidad. Si uno ve algo en la televisión, piensa que es verdad, ¿sí o no? Sí. Lo primero. Visualmente sí. Claro, después uno duda ya, pienso, veo, ya no es pienso y luego existo, sino veo y luego dudo, porque en la era de la información ya no empezamos a ser tan crédulos de lo que dicen o de lo que se muestran o de cómo se utilizan los medios. Entonces, en este grupo de museadores que extraen obras de arte de las profundidades que se supone, según el relato, formaban parte de la colección de Sifa Motán II, esclavo otomano, liberado en los días del Imperio Romano, cuyo navío, el que llamó Apistos o Increíble en griego antiguo, se hundió en las costas de Zanzíbar hace 2000 años.
esto es como lo presenta el artista, ¿entienden? Entonces uno al principio dice, Es verdad. y luego cuando ve las obras, como mezcla todo en esas obras, uno se da cuenta, esto no es posible. Porque esas obras con distintas influencias no pueden nunca responder a este texto o a esto que el artista propone. Micaela, ¿cómo ingresaron esa monumentalidad de obras, o sea, por el tamaño, al palacio? Porque el anterior es como que Se hacen parte, se suelta dentro. Hay una etapa preparatoria y de armado donde todo esto, igual que lo de Claudia Fontes, también entró en partes y se unió, porque no se puede transportar en eso en el tiempo. Entonces todas estas cosas cuando mostramos, pero ustedes no lo vieron, creo que no, Luis Bourgeois no lo vieron aquí. Bueno, ya lo vamos a ver. En Luis Bourgeois, cuando trajo la gran araña acá en Proa, vimos un video y en el video se veía cómo armaban la araña. Ese es un ejemplo parecido, ¿entienden? En Proa, hace unos años, cuando vino la muestra de esta artista francesa, había una araña que tenía una altura casi como el edificio de Proa, digamos que es 2 plantas. En la filmación sobre cómo las monta hay un equipo de señores con casco, bueno, como los equipos de un edificio, con casco protegidos, que están acomodando las partes de esa araña y uno ve que tienen tornillazos y cosas que son muy importantes que se usen, porque hay que asegurar que esa araña que está ahí como arte público en la vereda de un lugar no se caiga y no lastime a nadie, tiene que estar firme, igual que este tipo de obras. Además de lo que vemos, es interesante el interés, porque estas dimensiones demandan de mucha ingeniería. Micaela, ¿y las obras las hace exclusivamente el artista, el escultor, o él saca la idea y trabaja No, con un grupo eso de es el personas otro punto de este tipo de artistas. Este tipo de artistas ya no trabaja más solo, sino que además de aceptar y de tener colaboradores, tienen un concepto de la producción de la obra que es casi industrial, en el sentido de una producción en donde ellos tienen esta idea y bueno, no están pintando en su estudio, ¿entienden? Están pensando en su estudio, y en su estudio hay un montón de personas que son técnicos que van resolviendo las etapas de la obra. Es una nueva manera de pensar el arte, en cómo hacer el arte y de alcanzar en vida niveles de fama y de repercusión internacional, y de conectarse con inversores que a su vez, atrapados por esta lógica del riesgo, ustedes saben que hay como los financistas son personas que toman mucho riesgo. Eso es lo que uno escucha todo el tiempo. Los artistas de alguna manera también toman riesgo desde lo creativo. Y hay un cierto grado de compatibilidad entre estos dos tipos de personalidades, o de mutua admiración, porque además se necesitan mutuamente, porque el comprador de una obra de arte de este tipo tiene que ser en general, primero, alguien que valore el riesgo, alguien que tenga capacidad económica para adquirir ese valor. Y en el mundo en el que vivimos, mucha parte de la gente que tiene esos bolsillos, digamos, para hacerlo corto, muchos vienen del mundo de las finanzas o de industrias o de fábricas
de marcas muy conocidas. De hecho, uno de los inversionistas que apoyó este proyecto para que en los diarios, además de hablarse de la obra, otra de las cosas que se hablaba era del costo, es un coleccionista que es, creo que es el dueño de Louis Vuitton, estoy casi segura. Ahora lo vamos a ver. Louis Vuitton. Bueno, parecido a la pelea de Mayweather y McGregor. No sé, yo digo Sí, No, pero la bolsa. Ah, claro. que había puestas en la bolsa, no sé. En todas partes. Para darles a cada uno 350 millones de pesos. Sí, este es el mundo en el que vivimos, como diría nuestra compañera, ¿entiendes? Donde el fútbol, el box, el arte, hay gente que vivimos en un mundo lleno de contradicciones, en donde por un lado hay muchísimos temas sin resolver y por otro lado se tira plata de una manera que es impresionante, ¿no? Entonces acá ven en este párrafo que puse a propósito en azul, dice: a cualquiera que posea mínimas nociones, este relato le parece una acumulación de despropósitos e inverosimilitudes que más que para un cómic de Asterix serviría de argumento para un episodio de, bueno, no la vi yo, así que no sé cómo es el episodio, pero digamos que estas son las comparaciones. Finalmente, la teoría del arte, en donde está, por qué hace esto, Damien Hirst se sitúa desde el arte en este concepto. El concepto de post-verdad es el concepto que hoy en los medios, en los diarios o algunos periodistas más intelectuales es algo de lo que se está hablando. Tiene que ver la posverdad con esta dificultad que hay aún en la era de la información, donde tenemos muchísimas informaciones para leer acerca de algo, pero de todas maneras no podemos saber cuál es la verdad. Esta es la metáfora sobre la que está hablando Hirst en esta obra. Está contando y mostrando algo que en realidad lo está argumentando, lo está haciendo real, pero en verdad es imposible que exista. Esto en inglés se llama post-truth o verdad. Quiere decir que es la posverdad, es lo relativo referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Cuando ¿esto a qué se refiere? Esto, la posverdad no tiene que ver con el arte, tiene que ver con lo social y con la manipulación y con la invención de relatos, no en el mundo del arte, que finalmente estos son situaciones en donde, bueno, un señor le dio a Damien Hirst una cantidad de plata para que haga esta obra, para que la ponga en este escenario, y finalmente, como hablábamos en otra clase aquí, con respecto a otro artista, esto no le hace mal a nadie, ¿sí? El concepto puesto en acción en el mundo real, no en el mundo del arte, es un concepto que crea muchas situaciones complicadas, porque la gente vota en base a emociones y a creencias sobre situaciones que no pueden terminar de confirmar si son verdad o mentira muchas veces, y esto conlleva a que el sistema político mundial en las democracias tenga resultados muy sobresaltadores y donde ciertas oportunidades de evolución y de cambio en grandes países, como pasa en Estados Unidos, por el voto y por la forma en que este señor obviamente llevó el voto, se transforman en situaciones donde ahora parece que dimos un paso todo para atrás, porque
estamos volviendo a hablar del racismo. ¿Cómo puede ser? Es como que algo que no dice, no, pero si este país había avanzado y había superado, ¿qué pasó? No, porque el hombre sigue siendo un lobo solitario, hambriento de violencia. ¿Por qué? Porque hay un núcleo del hombre que es avanza y retrocede, avanza y retrocede. Si vos lo vas viendo en la historia, es decir, el hombre avanza, cura y luego al retroceder vuelve a lastimar. Esto dicho de manera... Es muy linda la manera en que lo decís, es muy clara, en donde podríamos decir que la evolución no es lineal, que la evolución lleva mucho más tiempo de lo que... Los artistas, al punto al que yo iba, porque esto no es una clase de política o de ciencias políticas, los artistas captan lo que pasa en su época y de alguna manera quieren referirse a ello. Se pueden referir al caos como Noé, que habla del caos como una forma de evolución, si queremos, y como algo que forma parte de la realidad. O en este caso este hombre inventa toda esta obra para hablar de la verosimilitud de algo. Inventa una situación que es pura ficción, pero es pura ficción la obra, pero él la tiñe de realidad. No se conforma con decir, estoy mostrando un invento sobre un naufragio, lo sitúa en un nivel a través de esos videos donde están los buzos, en donde uno dice, puede ser que lo esté sacando y que el naufragio haya existido. Al principio hay un, pese a eso, en el primer momento uno dice, sí, claro, es factible que todo esto estuviera en el fondo del mar. De hecho, fíjense que en esta escultura la presenta como si lo hubiera sacado, porque está llena de toda esta situación de cómo una obra queda, o algo queda adherido a la obra. Lo que se adhiere, los productos no, los animales y vegetación del fondo del mar que se adhiere en los naufragios, da como resultado este tipo de cosas. Jacques Cousteau lo hubiera explicado. Y acá vemos cómo se ve, ¿ven? La combinación de las obras con los videos. La posibilidad que esas proyecciones dan al acompañar. Ven que esta obra también es un bronce que está lleno de incrustaciones. Entonces él está como en esta díada de lenguajes que él mismo crea, permite que esto sea leído en primera instancia como una realidad, no como una ficción del arte, como es arte, sino que está, uno piensa, un naufragio. Es que en realidad la verdad de la historia siempre la han mostrado los artistas y no ni los libros ni los historiadores. O sea, uno en cualquier obra, en una obra de Van Gogh, en una obra de principios de los tiempos, se ve la verdad histórica, es donde se muestra. Ahí conocemos a digamos, qué pasaba en ese tiempo. Los artistas dan un reflejo de la realidad. En verdad utilizan en este caso una comparación, están comparando cómo funciona el mundo real con una situación como es este caso de la invención de un naufragio. Cómo yo puedo presentar no solamente estas grandes esculturas, sino presentarlas ligadas a una historia, para darles, además, dentro de ese relato, un marco diferente, porque no era lo mismo presentar todo eso solo. Ahora pregunta, sí. Cada obra de estas se dice de qué está hecho, con qué materiales está. Claro, porque además la mayoría son bronce.
son bronces, sí. Son metales, no sé si O son pátinas de imitan a metales. Esta ley que es bronce. Una se ve de las otras que están como además me parece que... Entonces lo que construye es un falso documental. O sea, él hizo las piezas, después las tiró, las hundió, los buzos fueron contratados, filmaron esto, y entonces la secuencia de lo que uno está viendo es al revés. Inclusive yo les digo, hicieron las esculturas y las pusieron al fondo del agua. Hoy realmente pueden hacer todo sin que además esto haya sido la escultura real, se puede, como es el mundo del cine que también tiene posibilidad de crear imágenes. Quizás no son esas mitos. Entonces, lo interesante, hay mucha crítica hacia este artista, la hubo siempre, y hay mucha crítica hacia estos valores también. No es que es gratuito, es como parte de algo que está ocurriendo en el mundo y que crea como muchas estas contradicciones o esta situación, además de lo que quiere decir, dado el costo con el que maneja, querer referirse a esto sugiere cierta crítica. Dice alguien, resulta imposible pensar en otra cosa que en dinero después de haber contemplado unas obras monumentales esculpidas en mármol de Carrara o fundidas en bronce, plata u oro e incrustadas de piedras preciosas, algunas con dimensiones tan monumentales como el coloso de la entrada, el gigantesco calendario azteca de 4 metros de diámetro o la estatua de una guerrera cabalgando sobre un oso que supera la altura de 7 metros. Aunque quizá la obra más explícita sobre este tema consiste en 2 vitrinas donde se presenta alineada una colección de pepitas de oro, donde la más pequeña posee dimensiones estándar para ir creciendo a lo largo de 6 estanterías hasta llegar a unos insólitos 30 centímetros. Este es el artista. Ven que esta pieza tiene características que podría parecer una obra de arte olmeca. Ay, qué pena, sí. Ven ni el jueves, sino, ok. Ven que tiene... Sí, sí, vení que vamos a ver esto y lo recién. Ven que tiene características de esas cabezas olmecas que es arte mexicano. Y acá aparece la escena que muestra en el vídeo enfrente cómo la encontraron y la están sacando del fondo del mar. Entonces, 50 millones de libras gastó este artista, una inversión que hizo este hombre, Pinot, que es su inversor, su mayor inversor, alguien el que financió este proyecto es Pinot. Aunque las obras no se encuentran oficialmente a la venta en Venecia, todo indica que muchos coleccionistas están pensando. Claro, esto es una vidriera, ¿entienden? La vidriera del arte no es la Quinta Avenida ni Milán, es la Bienal de Venecia, es la Bienal de San Pablo, es una muy buena galería, es una muestra en un museo. El propósito por el cual un artista hace este tipo de cosas es para aumentar su visibilidad en aras de
aumentar tanto su prestigio como la adquisición de sus obras. Ven acá este señor, la escala real de una persona y el tamaño de las obras. Esta es una frase de John Lennon: un sueño que sueñas solo es nada más que un sueño. Un sueño que sueñas junto a otro puede transformarse en realidad. Esto se refiere a esta alianza de él con Pinot, porque él podría tener toda esta idea, pero que financie junto con él esto es distinto. Ahora, ¿qué hizo antes y por qué esto es algo aún más contradictorio? ¿Por qué Damien Hirst llegó a adquirir este nivel y a ser tan famoso como artista? Por este tipo de obras. Él, las obras que realizó y que fueron, si quisiéramos decir dónde comienza esta historia comienza con estas obras producidas por Damien Hirst que lo hicieron famoso y que causaron mucha conmoción. ¿Por qué? Porque Damien Hirst, antes de hablar sobre la postverdad, habló sobre la muerte. ¿Y cómo habló sobre la muerte en sus obras de arte? Poniéndola. No hizo una metáfora, puso animales muertos en formol. No trató de armar un diorama como en los museos de ciencias naturales donde el animalito está embalsamado. Trabajó un taxidermista, pero después el animal está puesto en un ámbito en donde pareciera que fuera su lugar natural. No. Hubo trabajo de un taxidermista seguramente en estos animales, pero el contexto del animal no fue ese diorama, sino una caja con formol. Y estas esculturas, la taxidermia, es el arte de disecar animales para conservarlos en apariencia vivos y facilitar su exposición. La taxidermia se utilizó, como vimos, durante muchos años, tanto en los museos de ciencias naturales como en esos ámbitos de cazadores donde tenían sus trofeos en las paredes. Hoy la taxidermia se incorpora al lenguaje del arte y hay ciertas prácticas que son los nuevos usos de la taxidermia para los museos. Pero en este caso él toma la taxidermia como un lenguaje más del arte. Es muy choqueante porque la verdad cuesta acostumbrarse a que uno puede entrar a un museo, como pasa hoy en museos en Londres. Este es un artista inglés. Algunas de estas obras fueron adquiridas por la Tate Gallery, el mayor museo contemporáneo inglés. Fue el primer gran museo que adquirió alguna de estas obras. Y realmente esto antes no había sucedido, este tipo de obra, en el grado de originalidad en cuanto a esto de el lenguaje del arte. Realmente esto era algo innovador y novedoso porque no hay anestesia en realidad, no hay metáfora, es lo que vemos, es un animal que está, son animales, en este caso terneros. Entonces esto es lo que dice Damien Hirst de por qué hace eso. Él dice: todos estamos preocupados por nuestra existencia. La gente cree que mi trabajo está centrado en la muerte, pero apenas es así. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que prefiere ignorar la muerte.
En México es algo que parece normal. La vida no existe sin la muerte. La muerte hace excitante la vida, es un detonante universal. Todos tememos a la muerte y en Occidente intentamos hacer creer que tememos más al miedo que a la muerte. Me gustaría saber qué es realmente el miedo. Bueno, esta producción de estas cajas con formol, estas grandes peceras con formol, donde él coloca distintos elementos adentro, fueron la característica fundamental de las obras de Damien Hirst y la causa de todas las... Esto es arte, esto no es arte, porque esto es arte. ¿Por qué es arte? Porque el sistema del arte lo incorporó como arte. Porque ¿por qué algo es arte? Es una buena pregunta. Sí, ¿Quién dice que es arte? Bueno, hay un sistema del arte, igual que hay un sistema de la medicina, o sea, el concepto de sistema es al que voy. ¿Qué es un sistema? Es una cantidad de organizaciones, instituciones, personas que opinan sobre algo. Entre las personas estarían los historiadores del arte, los críticos de arte, los directores de museo, los periodistas que escriben en la prensa, en una categoría que va de mayor a menor, digamos, ¿no? Que comienza por los directivos de los museos más importantes, los directivos de las galerías más importantes, los críticos de arte e historiadores más importantes, las personas que escriben en los medios, toda esa gente que a su vez representa instituciones, que a su vez asesora a coleccionistas, más los coleccionistas de manera independiente, toda esa gente forma el sistema del arte. Y toda esa gente es la que hace que esta rueda del arte gire, gire, gire y que gire de una determinada manera. Si todas esas personas dicen que algo no es arte, no es arte. Si esas personas dicen que algo es arte, es arte. ¿Qué quiere decir que sea arte? Quiere decir que... siempre estamos en manos de los mismos. No, lo que pasa es que esto es un concepto que tiene que ver con algo complejo, que es, podemos hablar de... El concepto de sistema existe, no vivimos en aislados del mundo, vivimos en mundos, en el mundo del derecho, en el mundo del arte, en el mundo de cada profesión tiene como un cuerpo de entidades y personas que conforman un poder, es una realidad innegable. Todas estas personas eligen, de alguna manera, entre comillas, qué es arte en base a estudios y conocimientos también. O sea, podemos poner del lado de la balanza donde pondríamos lo negativo, decir, debe haber intereses. Entonces, estas son las palabras, el galerista que lo representa, este hombre, en Londres se llama Larry Gagosian, fue el intermediario en la venta a Cohen, al tiburón a Cohen. Claro, el tiburón lo vendió a Cohen. El tiburón se lo vendió a un señor llamado Cohen. Después fue al museo. Y se degradó, se descompuso. Ahora, ¿qué pasa? Lean esto que está acá abajo. Esto, él dice, finalmente esto queda dentro de este marco para estas obras. El arte contemporáneo no da garantías de igualdad, de, ¿qué dijo? De ser perenne. De perennidad, sí, efectivamente, cualquiera, no esto ya al extremo, pero en general las obras de arte contemporáneo no tienen un certificado de garantía. Esto no dice abajo, esto te va a durar 100 años, 25 o 35. Por eso que ¿Por qué? Porque el artista
contemporáneo experimenta, la forma de su creatividad tiene que ver con la experimentación, como en el caso de Leonardo da Vinci en La Última Cena, que por eso no duró, porque él estaba experimentando en vez de haciendo el fresco de la manera tradicional. Bueno, el arte contemporáneo no tiene garantía. Hay restauradores, especialistas que si te pasa algo con la obra te van a ayudar a mejorarla. Hay un artista, Dan Flavin, que trabaja su obra con luz. Son luces, no pinta, crea con el uso de tubos de luces. Los tubos de luces tienen una... Entonces, vos cuando compras esa obra, viene también un manual, y el manual te dice, esta obra está conformada por 5 o 6, supongan, tubos de luz de la marca Osram, de medida tal, de tal voltaje, que cuando se le queme uno, tendrá que ir a comprar esto. Sí, está bien, eso sí, pero ¿cómo consigo tortiburón exactamente igual? Ahí está. A mí me gusta pescar, pero jamás saqué un pescado igual a otro. Y ya tengo muchos años. Y yo no sé si el tiburón primero es igual al segundo, te digo. Él le reemplazó el tiburón porque yo no sé si a lo mejor pensó que iba a pasar eso, ¿entendés? Porque la verdad que él hace las obras y trata de asegurar. O sea, hay otro tipo de demandas que han surgido también. Están los ambientalistas, los muy verdes, que por ejemplo las personas que representan la ecología y el bienestar y que tienen conceptos sobre la salud muy naturistas, que dicen y armaron campañas en contra de esto diciendo que en los museos donde esto se exhibe en realidad tendría que haber un tester que de por sentado que uno no está inhalando ninguna de las emanaciones de este formol que son dañinas para la salud. Entonces, bueno, el museo contesta frente a los museos que compraron este tipo de obras, contestan y, bueno, ¿qué hacen? Inmediatamente llaman a alguien, empiezan a venir y todo, porque en el mundo real las demandas las compañías de seguros son las que sí. No es como acá, ¿De ¿viste? dónde Que ha sacado los animales? ¿De dónde sacan los animales? o sea, mirá que Los que tienen, digamos, la cabeza colgada a los cazadores, es el que cazaron, pero acá él compra los animales y después estos animales están taxidermizados. murieron de muerte. Lo que pasa es que a su vez están adentro de formol, pero vieron la parte anterior, la taxidermia es la técnica. La taxidermia está en el medio de esta situación. Lo que pasa es que luego al colocarlo en esta situación líquida produce otro impacto, pero hay una mediación entre el animal y el artista, que es el taxidermista que trabaja con Damien Hirst, que hace que esto sea posible. Podría compararlo como Saraceno, que trabajó con biólogos para poder armar el tema de las arañas. Claro. Digamos, como la taxidermia es una está técnica. utilizando la taxidermia. Claro. Esto pasa por la taxidermia primero. El animal está embalsamado y luego está colocado dentro de estas recipientes. Esto es lo que el reclamo que se hizo. El Museo de Hearst rechaza las acusaciones de peligro contra la salud pública. Ahora, el efecto, al igual que ¿qué es lo que pasa cuando pasan estas cosas? Recordemos el caso nuestro argentino. Ustedes vieron conmigo León Ferrari, algunas sí, otros no. Levante la mano quien estuvo en la clase. No, pero Bueno, hay algunas de ustedes. Ferrari. De León Levanten la mano Ferrari. los que Maestro de vieron. Ferrari. León Ferrari es el artista argentino que se atrevió a
generar una situación también de escándalo. ¿Por qué? Porque tomó las imágenes de la iconografía, cristiana, y para hablar del infierno lo puso a esos cristitos en una sartén, a otros en una tostadora, en fin. ¿Recuerdan? Después se los voy a mostrar. Esas imágenes causaron un escándalo. León Ferrari decía: yo no tengo nada contra la iglesia en sí misma, mi problema es el infierno y el concepto del infierno como un concepto de violencia, donde se castiga al que no es igual y se lo pone en la hoguera. Entonces yo tomé imágenes de la iconografía cristiana que propuso la Inquisición y la llevé a no pintó la hoguera del medioevo, lo puso a Cristo adentro de la tostadora como una imagen de fuego, ¿sí? El escándalo que causó eso, también como estos escándalos, ¿sí? Deben haber sido menores estos con lo de Ferrari. Sí, esto es mayor, o sea, han matado un animal para después ponerlo en forma. Claro. No sé si lo mataron al animal, estaba muerto y en realidad él No me parece. No pareciera. No parece. Porque además son de los animales más Sí, lindos, los que sí, uno elige uno uno. elige cualquier Chorro, cosa. Se muere digamos, lindo, sí. perdón de la palabra. ¿Eso es una camilla anterior? Ahora volvemos, sí, no me acuerdo qué es. Los animales sumergidos en formol dentro de una pecera para decir que en esta vida estamos de paso han generado problemas al artista y al museo que los ha expuesto. Los tanques de formol filtraron gases contaminantes durante 5 meses en el 2012 en el Museo Tate Modern de Londres en la retrospectiva de apabullante éxito que le dedicaron a este artista. Un equipo de la Universidad Politécnica de Milán ha publicado un estudio en la Royal Society of Chemistry, en la Sociedad Real de Química, con sede en Londres, en el que demuestra que midieron la toxicidad del aire y detectaron humos procedentes del formol hasta 5 partes por millón. La normativa europea fija el límite de estos gases en 0,5 partes por millón. Este es el conflicto. El conflicto este fue mayor, se dan cuenta, para el estándar de allá además. El conflicto de aquí fue también súper importante porque acá nosotros no habíamos visto nunca antes un conflicto entre la sociedad y el artista y la institución, hasta lo de León Ferrari. Ahora, la obra de León Ferrari aumentó de valor a partir de ahí. Y sí, Y la obra de León Ferrari nunca había tenido tanta prensa, nunca había estado en la televisión. Porque provocó la reacción del entonces Bergoglio, y él dijo después que era el mejor, la persona que más lo había ayudado, entre comillas, a que su obra se hiciera famosa. Así es. Entonces, esto es parte de la realidad en la que vivimos hoy, además. Vivimos en una realidad en donde la provocación es parte de lo que ocurre en el mundo, ¿sí o no? En este caso no hubo en el de Ferrari una provocación pensada, no hubo una manipulación, digamos, no fue manipulado. Yo lo conozco a las personas que hicieron esa muestra y la verdad que fueron como ingenuas, pensaron que no iba a haber una reacción. Es medio raro, pero es verdad, le pusieron, a mí me parece como una cosa que digo, no puede ser que no hayan pensado que iban a inaugurar una muestra en noviembre, que iba a durar hasta enero y que estaba en el lugar al lado de la iglesia. Si yo pongo esto adentro de la tostadora en el Tigre, en un museo del Tigre, la comunidad por ahí ni se entera o no reacciona, pero esto había una situación de cercanía. Entonces ese impacto fue irritante, y si uno se para en el lugar de las personas muy cristianas,
tiene derecho a sentirse mal. Sentir un rechazo. Sentir un Yo lo rechazo. siento. Y está bien que lo sientan. Y aparte no están obligados a ir tampoco. Por supuesto. Y hay un principio que es el de la libertad de expresión, que es lo que se pone en juego en la sociedad. El tema de la libertad de expresión y cuáles son los límites de la libertad de expresión. Y el arte no Termina tiene el- límite. empieza el Claro, en este caso El arte lo que se no está tiene tratando límite, es de claro. ponerle un límite al arte a través de, no la libertad de expresión, porque en estos sitios, en Estados Unidos o en Londres, no se puede hablar ya de la libertad de expresión, pero sí se puede hablar de que hay situaciones que son de la salud pública, o sea, Damien Hirst puede hablar de la muerte como él quiera, pero no puede dañar la vida de las demás personas en un museo si realmente estas obras tienen un grado de toxicidad. Claro. ¿Entienden? Eso es lo importante allá. ¿Sí? Sí, sí. Acá la controversia esta con la obra de Leon Ferrari terminó planteando el concepto de libertad de expresión, un concepto que en Estados Unidos se había abordado hace ya muchos años cuando, por ejemplo, uno ve en las películas, se trató de cerrar la muestra de un artista que se llama Mapplethorpe, porque en sus obras, en sus desnudos hay un cierto erotismo, digamos, y entonces hubo personas de la comunidad que pidieron que se clausurara una muestra, y si ustedes ven esa película van a ver cómo el proceso legal levanta la enmienda no sé cuánto que habla de la libertad de expresión y dice no, lo que hay que hacer, o sea, este señor puede hacer lo que quiera, el museo tiene la libertad también de poder mostrarlo. Lo único, y en la muestra local de Ferrari estaba, es que tiene que haber un cartel que diga, si usted entra a este museo y es una persona con Atenta a la moral cristiana, eso. claro, entonces Es una no venga, advertencia. no venga. Esta muestra no es para este público porque usted puede sentirse mal. Entonces, o la muestra de Mapplethorpe, se tuvo que cerrar esa parte y colocar esto con una advertencia. Cuando aquí en Malva trajo la obra de Mapplethorpe hace algunos años, también cerró. Había Mapplethorpe es un gran fotógrafo americano, tiene unas flores hermosas y había un sector de los desnudos. En el sector de los desnudos había una pared que cerraba, no era la gran sala, y había un cartel que decía, si usted quiere, de aquí para allá hay esto, si usted pasa esta línea para ver esto, bueno, después no proteste, digamos. Es por su responsabilidad. Ay, qué bueno. Pobrecito también. Yo que amo a los gallos, la gallina, los pollos. En verdad esto, cuando uno lo empieza a ver así, después van a ver cómo les cambia la visión, por ejemplo, si van a un museo de ciencias naturales, porque uno cuando va al museo dice, ah, pero esto es como lo mismo en realidad, porque en el Museo de Ciencias Naturales también están todos estos animalitos. Lógico. ¿Qué es ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de formol hay ningún diorama que pretende crear una realidad, pero el animal fue taxidermizado igual. Este es un tema que está ahora, la vida animal y cómo se comunica esta vida animal hacia la comunidad, es un tema que también es una controversia actual. ¿Tiene que haber zoológicos? No tiene que haber zoológicos. ¿El animal en cautiverio tiene derecho a estar en cautiverio o no? Estos son todos temas que... No, derecho. Bueno, pero nosotros vemos esta escena todo el tiempo
Claro, pero si lo ves en una parrilla te lo comes. O sea, eso es decir, lo que se horrorizan de eso. A veces a una carnicería. Cuando lo ves en una parrilla te lo comes. Sí, pero no lo considero una obra. Claro, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No se considera obra de arte. Por eso yo digo, ¿por qué esto es una obra de arte? La palabra colectiva. Porque es la concepción Sí, del ¿quién quiere hablar? No, yo digo, a mí más O sea, esto, que sé que no lo matan para hacer esto, No, me es llama la la concepción del atención sistema. el que lo compra o el que lo admira, ¿qué puede encontrar de belleza? O Pero el poner arte en- no es belleza. en el una arte no casa- es belleza. El arte es. Eso no, ahí es sí arte. no estamos de acuerdo. La belleza se la podés encontrar vos. Estoy de acuerdo con vos. Bueno, ella dice, a mí ella piensa, este hombre existe porque hay, o hizo tantas obras porque hay gente que se las compra y yo no puedo entender, dice ella, Es que cómo le alguien compre esta puede obra. comprarse esto. Yo no Más que lo esto, conozco, así que no le más puedo que decir cómo son las personas que tienen en algún lugar de su colección esta obra, no sé, como... Porque con ese criterio, ay, No Dios mío, comunicaron. pongo un y lo han hecho. ay, bueno, no me atrevo ni a decirlo. No, son Mira, muy eso buenos te que digo han hecho. todo. multimillonario que lleva a sus empleados y le dice, vengan a mirar. Y dice, sí, Pero señor. no ¿Cómo, sé. cómo Horacio? Un multimillonario, viste, que compra eso y lleva a todos sus empleados y le dice, venga a mirar obras de arte. Y dice, sí, señor, sí, señor. No, que con ese criterio hago una cámara de gas, pongo una persona adentro Y veo cómo se mueve. representando el holocausto y, O de que y estamos eso acá de va a paso. ser Yo arte, creo. y eso va a ser la representación de, yo necesito esa representación de la muerte, no sé, es mucho. Lo que Puedo pasa unirme al es que sistema, el puedo arte querer cambiar contemporáneo mi pasó mente. de la Las momias del norte. representación a la presentación. Ah, Entonces, esto que ella dice también es importante. Hay muchas contradicciones en el ser humano, como dijo tu vecina de atrás. No solamente en la... Vamos a hablar los nombres. ¿Cómo se llama? Matilde, la de atrás. Matilde. Ella, Ana María, La de Ana atrás. María, ¿y tu nombre que no me Marta, Marta. Marta. Yo también, Bueno, y tú, Todas Marta. Lo que estamos viendo aquí y lo que ustedes están diciendo tiene que ver con todo eso que dispara una obra de arte. Una obra y de tiene arte, que ¿no? ver con que el arte contemporáneo provoca, pero no es que solo el arte contemporáneo provoca. Y esto de provocar es una palabra que tiene un signo más y un signo menos también. El signo más de provocar es que nos invita a la reflexión. Cuando uno ve la obra anterior, la verdad que salta de, para nosotros, porque esta es una escena local de parrilla que uno ha visto, No te dan ganas de comer una tortilla. que todo el mundo tiene su Vemos una todos obra nos así, acordamos de no nadie se vuelve loco. Al contrario, queremos comerlo lo antes posible. Por eso no, eso es crítica que pueden hacer. Todo el día. No me perdonan. en realidad desde un... No, perdón, no estamos viendo eso que usted dice. Yo estoy viendo otra cosa acá. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, cada uno puede ver distintas Perdón, cosas. ya veo. Tiene razón Chilito que la le va a señora. Nosotros al ver esto podemos pensar, reflexionar sobre el tema de que Nuestra estamos comiendo. alimentación. Exacto. Es un tema reflexivo. En este Permite caso. también vos qué querías decir, vos qué ves cuando ves esto. No, Yo veo eso, yo veo que el chivito el chivito asado. Ella no ve. Yo no veo el chivito o el cordero ahí que está taqueado y lo están asando. Yo veo... No, lo van a asar, dije. ¿Eh? Bueno, No, no, Tiene que ser al revés. es lo mismo. Yo veo otra cosa, eso es arte. Ustedes dicen que es arte, perfecto. Digamos es arte. A mí
como que no me gusta. Bueno, lo rechazo. En vez, claro, ahí está, lo rechazo. En vez el animal escaqueado al fuego. No, eso Eso yo quería comparar y no podía. Bristol, este artista nació en Bristol, en Inglaterra, en el 1965. Integró el grupo llamado Jóvenes Artistas Británicos, que se comenzó a conocer en los 90. Mientras estudiaba tuvo diversos empleos, uno de ellos en un depósito de cadáveres, experiencia influyente en su obra. El trabajo que lo convirtió en un ícono de la nueva pintura de imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Así llamó él al tiburón. La obra de arte, el tiburón, se llamaba Shark, tiburón, abajo, la imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo, que consiste en un tranque transparente en que flota en formol un cadáver de un tiburón. Esta obra lo puso apenas por debajo del artista vivo más caro, cuando en el 2004 fue vendida el tiburón por 10 millones de dólares. Su Por el amor de Dios, esta fue otra. La verdad que Damien Hirst realizó muchas series de obras en las que siempre genera mucha, tiene una repercusión pública importante. Bueno, volviendo a los impresionistas, ¿vos qué decías sobre los impresionistas? Sí, se me ocurrió en el Los momento. post-impresionistas, por ejemplo, cuando alguien, Sí. ya me vas a tener el nombre, perdón, pintó esta escena en el parque donde están dos hombres y una mujer desnuda, fue un escándalo total. El desayuno en la hierba. Exacto, que se El desayuno en la hierba fue un escándalo porque eso era imposible, la sociedad no podía tolerar. Sí. Sobre todo está mirando al Estaba espectador, lavando, está mirando al Dios estaba lavando sus partes. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Laura. Que digo sí. el desayuno en la hierba o en el parque. Sí, que están las mujeres que son prostitutas que se están lavando sus partes después de haber tenido relaciones. Suena un escandalete. Bueno. Todo pintor ese también, y no lo debes saber también, rompieron esquemas, o sea, rompían los esquemas. Saber de guapos eróticos, y nadie se espanta. O sea, hay de todo para toda la vida, señora, y de hace muchos siglos. Sí, es verdad. Mira, yo he visto en vivo en directo en la galería de Bodo Shelley. Estas son las calaveras incrustadas de diamantes. Son calaveras incrustadas con diamantes. Ahora, esto es una imagen. ¿Qué pasa? Él es un artista que trabaja en Occidente. Como él dice en el primer texto, es cierto que Occidente, o parte de Occidente, niega o vivimos en una situación donde estas imágenes no podemos convivir con ellas. Salvo los chicos muy jóvenes, ahora vieron que tienen unos anillitos y cositas, pero en México, como decíamos con Pedro, que es mexicano, hay una fiesta anual donde en Bolivia, por ejemplo, y yo lo puse en una muestra, un artista boliviano, un fotógrafo boliviano me presentó un portfolio donde había una serie de fotografías que se llamaban las ñatitas. ¿Qué eran las ñatitas? Eran unas calaveras decoradas con flores, que la gente le ponía, le pone flores, en Bolivia estoy hablando, es un fotógrafo boliviano. Y esto es un culto, un ritual de la cultura boliviana, donde la gente tiene esto como un adorno en su casa, en vez de un florero, y lo tienen como algo que
a ellos es como la fiesta mexicana. Claro, Es un homenaje, es un tributo a la muerte, es decir, son culturas, y hubo históricamente culturas en donde el tema de la muerte era un ritual. Es decir, los faraones, yo el otro día estaba mirando una película sobre Egipto y de golpe pensaba, cuánta muerte que hubo, la gente va a ver las pirámides, todos vamos a ver o pensamos, qué maravilla. Y si uno ve esas películas que te muestran, hay unos documentales maravillosos que además de contarte cómo hacían para hacer la pirámide, te contaban la cantidad de personas que morían para poner, sacar, llenarla, llevar las piedras, sacar la harina, poner eso, o sea que ese monumento, que son monumentos mortuorios, sí, claro, porque eran las tumbas de los faraones. Sí. Esa tumba de un faraón que finalmente forma parte de la historia del arte y de los logros de la humanidad, conllevó un montón de vidas. Y finalmente también es un homenaje a la muerte que se querían dar los faraones en búsqueda de la eternidad y de sus ideas referidas a la vida futura. Por eso se enterraban ahí rodeados de cosas, para si se levantaban y bla, bla, bla. Ya no me acuerdo. Entonces, bueno, este artista vuelve a tomar un tema que fue tema en algún momento de la producción cultural. Lo toma desde otro lugar y inventa situaciones como esta, que realmente hace una combinación rarísima. Ahora, como todo pasa, como todo lo que ocurre en el mundo, no solo en el mundo del arte, se necesitan dos para bailar el tango. Este hombre hace calaveras con diamantes y les pone un precio colosal, y hay otro que lo compró. ¿A quién tenemos que criticar más? ¿A que quiso hacer esta...? Entonces, bueno, vos me preguntabas por el sistema. El artista pone un producto en el mercado y se somete a la aceptación o el rechazo cuando hace eso. Cuando presenta algo un artista hoy, es más factible que si hay mayor grado de ruptura en su obra, cause más impacto en cierto sentido. ¿No se está volviendo más elitista de esa forma, que cuando mueve tanto? Perdón, ¿sí? ¿Qué me decís? Si no se está volviendo más elitista en el sentido de que cada vez las obras, el mismo creador las hace costosas. Para eso, bueno, a él le tuvieron, seguramente tiene un mecenas como estos, ¿no? Multimillonario. Pero es como que... Sí, es así, es verdad. Porque hay... A mí me dispara todo eso. Claro. Ya que como que me dispara que... Está muy bien, y que lo puedas expresar es muy positivo, y que te dispare todo eso es muy positivo, porque él, cuando hace todo lo que hace, busca una reacción. Seguramente, es ese provocar. Esa es la provocación. El buen sentido de la provocación, hacerte reflexionar, porque aquello sobre lo que ya estamos acostumbrados no nos provoca reflexión. Si yo te muestro cómo alguien pinta amapolas... Sí, ya sé. Bueno, eso es lo que yo decía antes. No es que pretendo decir que este arte no tiene que existir. Es contemporáneo, es producto de toda la sociedad y de todo el entorno, de nosotros mismos. Eso lo sé, lo entiendo y me quiero ayornar. Pero también lo quiero entender, lo quiero comprender. O sea que vos decís que él hace esto para un público especial. No, yo digo que este autor por lo menos, que
En todo caso, lo único que yo le diría que no me gusta es eso, que no está al alcance de todos. Me gusta el arte más masivo, más el arte... Bueno, vamos a ver otros, no todo es así, ¿eh? Simplemente que por el grado de, por la clase que viene vamos a ver otro artista, un artista que a mí me encanta, brasileño, y vamos a ver cómo hay otros artistas contemporáneos que alcanzan la fama y el reconocimiento y que hacen cosas que son maravillosas y que tienen otro mensaje. Este no es el único mensaje del arte contemporáneo. Este es el mensaje de este artista. ¿Qué artista? ¿Qué brasileño? Vamos a ver la obra de Neto la clase próxima, y vamos a ver un artista que obviamente plantea otro tipo de acercamiento al arte y acercamiento a la vida, justamente a la vida. Este es un artista que... a ver, esto es bueno. ¿Qué confirmado? Porque esto es otras obras que él hizo. Él, vieron un botiquín lleno se lo voy a traer y vamos a continuar porque es un caso muy controversial, el de Damien Hirst. Pero este hombre, ¿qué es lo que pasó en su carrera? Evidentemente, por lo que leemos, él tuvo un motivo por el cual se acercó a la muerte, que fue su trabajo. Su trabajo en el depósito. Eso le produjo una posibilidad de acercarse a esta realidad de otra manera. Lo debe haber choqueado intensamente. Bueno, en la producción de arte lo que a uno lo choquea es un disparador muy importante de la creación. Lo choquea, digamos, cuando vimos Frida Kahlo, sus obras de arte reflejaban su dolor. En general el artista proyecta en las obras de arte muchas veces cuestiones que son subjetivas o muy personales, porque el hacer arte sirve para elaborar y para repensar sobre las cosas que a uno le suceden. También Louis Bourgeois, también cuando hizo esa araña así enorme, en realidad no estaba pensando como Saraceno en las arañas, sino en que una araña enorme a ella le parecía que era la imagen del rol que tenía su mamá en esa casa donde vivía. Fue una metáfora en el caso de ella. Pero vemos que en verdad hay distintos disparadores en el artista de la producción de una obra. Él, cuando dice esto, está de alguna manera queriendo darnos a entender: yo pude hacer esto por esto que me pasaba en mi vida, lo pude sublimar. Por ahí hacer estas obras en él, en su psiquis, fue un acto reparador. El arte como sublimación, el concepto de sublimación fue el primer concepto de Freud, de Sigmund Freud, sobre por qué existe la creación. Cuando los psicoanalistas se preguntan: ¿y por qué la gente crea? ¿Por qué crean algunos? Están las personas que, sin darse cuenta, cuando desarrollan su obra desde su inconsciente, están desarrollando un tipo de obra que tiene que ver con la posibilidad de elaborar un conflicto, una situación dolorosa, un pensamiento social, un deseo de comunicar algo. O en este caso, bueno, este hombre llegó a la conclusión de que quería hablar en estas primeras obras sobre la muerte. Ahora en Venecia habló sobre la posverdad. ¿Sobre qué? La posverdad. La posverdad, post-truth. La posverdad, ese es el concepto. Bueno, vamos. Hasta aquí llegamos hoy, sigan pensándolo.